Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio, este bonus track que te traigo de los arquetipos de la seducción. Y vamos a hablar de forma muy ágil de las 17 clases de víctimas o de objetos de la seducción. Me gusta más ese último nombre más que llamarlos víctimas porque no es que sean víctimas de algo, sino que son aquellos arquetipos de las personas, de los prototipos de seducción que Robert Greene nos trae en su libro. De hecho son 18, pero he querido simplemente dedicarme a 17 que me parecieron fundamentales y me parecieron relevantes en la medida en que ya hemos analizado un poco nuestro propio arquetipo y hemos revisado cuáles son aquellos elementos que tenemos de fortalezas y cuáles son aquellos elementos que tenemos de aprendizajes en torno a lo que otros arquetipos son capaces de enseñarnos, lo que otros arquetipos son capaces de mostrarnos. Y me estaba acordando a la hora de empezar a preparar este audio del caso de Neil Strauss, alias Style, un gran personaje, un gran maestro de la seducción norteamericano. Es uno de mis favoritos, aunque yo no estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas de los norteamericanos. Style me parece que es una persona que se sale de la media, es una persona que rompe algunos de los paradigmas de la seducción anglosajona y su historia es muy particular. Si tú lees el libro El Método, puedes empezar a vislumbrar que él al principio era un buen tipo, era un tipo literato, era un prototipo nerd, era un prototipo bastante dedicado más que todo a escribir y bastante frustrado, pero su arquetipo inicial era el de amante ideal, podría llamarlo yo. Sin embargo, después, al tener toda su transformación en la comunidad y al empezar a descubrir la mejor forma de acercarse a todo su potencial, empezó a darse cuenta que todo aquel intelectualismo, todo aquel amor al arte, a las cosas elevadas, a las cosas de la literatura, podría convertirse o podría dar el giro hacia un dandy. Un dandy es básicamente eso. Lo que pasa es que el dandy es mucho más seductor, es mucho más abierto sexualmente, es mucho más erótico, es mucho más vendedor de sí mismo. Y ese fue el cambio que hizo Styles. Si tú miras ese nickname, lo que significa ese estilo, y eso es justamente lo que él trató de adoptar, ese estilo que es prototípico del dandy. Así que si tú también revisas su obra, verás que al final él optó por, después de seducir mucho y después de estar conociendo bastantes mujeres, optó por una seducción a largo plazo, por tener una relación a largo plazo con una mujer. Él lo muestra muy claramente en su libro, y es que el amante ideal nunca lo abandonó, pero lo enriqueció con esos rasgos de dandy, con esos rasgos de seductor en potencia que empezó a descubrir. Así que eso es justamente lo que esta serie quiere, y es cuál es el arquetipo que te complementaría o cuáles son aquellos rasgos que tú tienes que potenciar o que tienes que activar para que logres pasar de la frustración a empezar a tener un poco más de éxito y a empezar a tener el dominio sobre tu parte afectiva, sobre tu parte emocional y sobre la manera en que te están descifrando las otras personas allá afuera, sobre la manera en que se relacionan contigo las mujeres, ¿no? Muchos en la encuesta que hice se catalogaron como amantes ideales. La gran mayoría está en ese punto, y es que el amante ideal tiene mucho potencial, tiene bastante potencial de convertirse en encantador, en carismático, en dandy, en lo que sea puede convertirse. Y lo que hace es poder vender todo su intelecto, toda su sensibilidad, pero de una manera mucho más encantadora, mucho más fascinante para el sexo opuesto. Entonces, hoy vamos a hablar de la teoría de cuáles son los objetivos de la seducción, cuáles son los 17 tipos de personalidad que están accesibles para que tú los seduzcas, y cuáles son como las estrategias básicas. Y quiero que también tú te pongas en este papel, es decir, cuál es tu arquetipo de objetivo. Es decir, si una mujer llegara y se enamorara de ti, ¿cuál sería tú el prototipo que estarías vendiendo? O sea, ella cómo se acercaría. Para mí una de las cosas interesantes en este mundo de la seducción es hacer el siguiente tránsito, pasar de estar dedicado a buscar mujeres, dedicado a seducirlas, a buscar la oportunidad, a dar el primer paso, a desarrollar el carisma que haga que ellas den el primer paso, es decir, convertirte en un objeto de atracción, en un objeto que atraiga a las demás mujeres. Obviamente tú haces muchas cosas, pero no estás directamente involucrado en el proceso de seducción, es decir, no estás pidiendo teléfono, no estás pidiendo citas, no estás haciendo todo un operativo y una estrategia de seducción, pero recibes esas escaramuzas, por llamarlas de alguna manera, de parte de las mujeres,
empiezas a sentir que te miran, empiezas a sentir que te buscan, empiezas incluso a sentir que ellas son las que te piden el teléfono, que te aíslan, es decir, que te invitan a tomar una gaseosa, un café, que te invitan a almorzar, que te invitan a hacer un montón de cosas, si quieren pasar tiempo contigo. Ese para mí es el principal momento en el cual uno podría decir, ya eres un seductor innato, ya has logrado convertir y asumir esas cualidades que al principio te costó mucho aprender y las has vuelto parte integrante de ti mismo. Entonces empecemos sin mayores rodeos. Al iniciar la teoría del objetivo tenemos que entender un principio fundamental que ya habíamos visto con el amante ideal, y es que nadie en este mundo se siente pleno y completo. Es decir, todos tenemos un vacío en nuestro carácter, en nuestra personalidad, algo que necesitamos, que buscamos, que anhelamos, pero que es imposible que consigamos nosotros mismos. Nadie en este mundo es autosuficiente, nadie se basta a sí mismo, y por eso es que las personas tenemos que hacer conexión entre nosotros para empezar a buscar complementos, alianzas, amantes, para empezar a buscar esa pieza en el rompecabezas que tienen los otros. El proceso de enamoramiento consiste en que empezamos a sentir que alguien empieza a llenar ese vacío, o al menos creemos que alguien puede llenar ese vacío. Muchos de esos vacíos están de forma inconsciente en nosotros, es decir, a veces las personas ni siquiera lo saben, pero lo manifiestan en algunos rasgos. El grado de conocimiento del propio vacío es un grado que ya necesita bastante reflexión sobre uno mismo, ¿no? Y ese proceso de reflexión también te quiero invitar a que lo hagas, a que empieces a descubrir cuáles son los puntos de vacío que tú tienes en tu vida para que empieces a tratar de llenarlos, porque a veces esos puntos de vacío empiezan a llevarnos a personas disfuncionales o a personas que no sirven, a personas patológicas y empiezan a afectarnos. Así que el primer paso de un buen seductor es empezar a trabajar en su propio vacío y ya empezar a volverse muy agudo para detectar los vacíos de los demás, y es lo que te voy a enseñar en este audio. Este audio se basa fundamentalmente en que, como ya hemos visto en nuestra serie que está iniciando Lectura en Frío, es necesario empezar a examinar a la gente que está a nuestro alrededor, de ir más allá de su apariencia, de su fachada social, y empezar a reconocer cuáles son aquellos detalles que nos empiezan a mostrar sus vacíos, las piezas que hacen falta en su psiquismo, cuáles son aquellas cosas que son simplemente un adorno, simplemente una apariencia, y cuáles son aquellas cosas que realmente son un vacío. Eso lo podemos ver si desarrollamos demasiado análisis, si empezamos a desarrollar una estructura que nos permite fijarnos en los detalles. Detalles como la ropa, los gestos, los comentarios casuales, las cosas de su casa, ciertas miradas, cuando estas personas hablan de su pasado, de sus relaciones anteriores, de sus fracasos y de sus éxitos. Cuando empezamos a fijarnos en esos detalles, poco a poco empiezan a salir esas piezas faltantes, esos pequeños vacíos, esos anhelos, esos sueños, esos deseos que quiere esa persona que sean realizados. No necesariamente los vacíos son frustraciones, los vacíos son cosas que aún no han llegado, como el éxito, cosas que aún no han llegado, como una relación estable. No necesariamente quiero que asocies vacío a fracasos o a como una herida, sino que el vacío es algo que aún no es el momento en que llegue. Entonces, las personas siempre están emitiendo constantes señales de aquello que les falta. Puede ser plenitud, puede ser paz, puede ser bienestar, puede ser un poco de descanso, personas que trabajan mucho, puede ser un poco de compañía, un líder que se encuentra un poco solitario. Entonces, lo que necesitas es posicionarte en el lugar en que tú vas a estar apoyando ese intento de esa persona por llenar ese vacío. Tú vas a ser aquella persona que le va a ayudar a llenar ese vacío, a cumplir ese sueño, a cumplir ese anhelo que tiene en su corazón. Entonces, empezamos de una vez sin más rodeos con el primer tipo, y es el rebelde o la sirena reformados, ¿no? Las personas de este tipo fueron alguna vez seductores despreocupados, fueron personas que tuvieron fácil acceso a muchas mujeres o a muchos hombres, y hacían lo que querían con el sexo opuesto. Por ejemplo, si es una sirena, era una mujer que hacía lo que quería gracias a sus encantos. Sin embargo, llegó un momento en el cual renunciaron a eso, porque quizás se metieron en una relación, se casaron, tropezaron con demasiada hostilidad social, de repente ya no era muy cómodo ubicarse en el papel del rebelde o de la sirena, o se hicieron quizás un poco mayores y decidieron sentar cabeza, decidieron ajuiciarse. Ante ello, su psiquismo hace que experimenten cierto rencor y cierta sensación de pérdida, es decir,
La sirena reformada es una persona que siempre estará anhelando su pasado y sentirá que está un poco castrada, que le falta un miembro. Lo mismo el rebelde, siente que le falta algo, esa adrenalina de la conquista. Nosotros siempre intentamos recuperar los placeres que hemos vivido anteriormente, pero esa tentación es fundamental y demasiado grande en el rebelde o en la sirena que ya han dejado de serlo, porque los placeres que habían vivido anteriormente eran demasiado intensos, eran demasiado vívidos, eran demasiado placenteros, valga la redundancia. Entonces, resignar eso o perder eso hace que sientan un poco de frustración. Así que, si tú quieres seducir a una sirena reformada, es decir, una mujer de 35, 40 años, o quizás unos 33 años, que ya ha dejado de serlo, ya se viste de forma más discreta, ya es mucho más abierta, mucho más abierta, por ejemplo, a ser más formal. Entonces lo que necesitas hacer es eh, hacer sentir a estas personas que son ellos los que realizan la seducción, es decir, tienes que ponerte en el lugar de la persona pasiva, debes incitar su interés de un modo indirecto y luego dejarlo rebosar de deseo, es decir, no tienes que mostrarte como una presa fácil, tienes que hacerte un poco el papel del difícil, ¿no? Hacer que esa persona empiece a sentir que nuevamente está luchando por alguien, que era lo que siempre hacía, ¿no? Siempre eran el rebelde o la sirena eran los que estaban a la cacería, ¿no? Que estaban acechando, ¿no? Entonces empieza a hacerlos, generar esa fantasía, ¿no? Eh, Hay que darle la impresión de que aún posee ese irresistible poder de atraer a alguien, ¿no? Y de hacerlo dejar todo por esa persona. Esa adrenalina de la seducción, de ser un objeto de deseo para el rebelde y para la sirena es algo que no tiene precio. Así que si logras ponerte en ese plano de un poco de inocente que empieza a generar un poco de deseo sexual, lograrás seducirlos. Sin embargo, tienes que tener algo en cuenta, algo muy claro. Lo que les debes ofrecer a este arquetipo no es una relación estable, sino es una aventura, es la oportunidad de huir de su corral, de su limitación y divertirse un poco, ¿no? Lo que debes mostrarles es que quieres, no deseas atraparlos en una relación. Y si lo que deseas es eso, en el fondo, debes ocultarlo lo mejor que puedas y entender que quizás eso no es posible, porque la sirena o el libertino son infieles por naturaleza. ¿Ok? Es el primero. El segundo es el soñador o la soñadora desilusionada. Nosotros, en general, cuando éramos pequeños, eh, siempre teníamos anhelos o deseos que deseamos satisfacer. La soñadora desilusionada es una mujer que cuando era niña probablemente pasó mucho tiempo solo, probablemente fueron hijas únicas o hijas demasiado menores y estuvieron un poco solos en su hogar. Por ejemplo, tuvieron un hogar que fue dividido por una separación, por un divorcio. Y para ello, para salirse de esas realidades duras o solitarias que vivían, empezaron a inventarse una vida de fantasía. A veces leían mucho, veían muchas películas y se alimentaban de elementos de la cultura popular para generar esa fantasía. Sin embargo, al crecer, cada vez les fue más difícil conciliar esa vida de fantasía, ese sueño, con la realidad. Así que a menudo son personas que se encuentran desilusionadas por lo que tienen o frustradas un poco por su realidad. Ese es su punto de vacío. Y en las relaciones siempre soñaron con un príncipe azul, con una persona demasiado buena. Y obviamente se han encontrado en la realidad con personas con flaquezas humanas, ¿no? Con pequeñas dificultades, pero siempre han soñado con ese tipo de persona de príncipe azul, ese amante ideal, ¿no? Bajo la superficie, justamente por ese vacío, se encuentran amargados y siguen ansiando algo grandioso, algo romántico, algo que los haga salirse de su silla, que los desborde. ¿Cómo es posible reconocer este tipo de víctima? Bueno, justamente por los libros que lee, por las películas que van a ver, porque tienen algún dejo, alguna reminiscencia romántica, ¿no? O por la forma en que te cuentan las aventuras reales que alguna vez lograron vivir, pero que se vieron frustradas. Alguna vez quisieron dejarlo todo por alguien, pero ese alguien los defraudó y se dieron cuenta que la realidad no es tan generosa como era su fantasía. En su ropa y en sus muebles, por ejemplo en la casa o en la oficina, eh, puedes ver un gusto por el drama o por el romance. Les gustan las películas, las comedias americanas que tratan sobre romances. A menudo se encuentran atrapados en relaciones monótonas y
con ciertas cosas que empiezan a decir aquí o allí, empiezan a revelar su desilusión y su tensión interior. ¿Qué es lo que ellos desean? Una enorme pasión. Ellos tienen una gran energía sexual reprimida y desean a alguien que les abra esa llave, toda esa cadena de energía y de pasión reprimidas. Y necesitan a alguien que las libere y que las dirija, que la encauce. Ellas, este tipo de mujeres, tienen mucha imaginación y responden mucho a aquellas cosas misteriosas, románticas. Haz de cuenta que tú estás en una película romántica de estas de Hollywood, donde suceden cosas realmente fantasiosas. Empieza a llevarlo a un mundo de fantasía, a un mundo de romance, o a un mundo de poesía. Lo único que debes hacer es ocultar ante estas mujeres alguna de tus cualidades menos elevadas y concederle una parte de tu sueño. Es decir, preséntate como una persona ideal, como el amante ideal. El arquetipo que se combina con el soñador desilusionado es el arquetipo del amante ideal. No debes permitir que la realidad destruya la ilusión que has creado. Y los amantes ideales lo que tienen a veces es que son demasiado perfectos. Así que esa perfección casa muy naturalmente con la soñadora desilusionada, porque desean esa fantasía de perfección. Así que el amante ideal cuasi perfecto tiene auditorio, y esa es una de las cosas de los mitos de la seducción que tenemos que empezar a derribar, y es que muchos arquetipos están perdidos en el espacio y ninguna mujer se va a interesar en ellos. Es falso. Simplemente, si tienes una pieza, tienes que buscar cuál es la parte del rompecabezas que te empieza a complementar. El tercer arquetipo del día es el siguiente: la Alteza Mimada. Este es uno quizás de los arquetipos más abundantes que hay en los sitios de discotecas o en los sitios donde puedes encontrar personas de la farándula, ¿no? Bueno, igual se encuentran en cualquier parte. Fueron aquellas personas que de niñas fueron muy consentidas, tenían un padre o una madre que les satisfacían todos sus gustos y todos sus deseos, con diversiones interminables, con juguetes, con paseos a Disney, a Europa. Eran personas muy consentidas. Se les enseñó que las demás personas están allí para divertirlas, para complacerlas. Así que son personas que tienen un déficit de atención innato y simplemente si tú no las entretienes en 5 segundos, se van. Su atención es inmediata y siempre están buscando diversión, emociones fuertes, ¿no? Esas tantas maneras de consentirlas volvieron a esas personas perezosas. Y cuando crecieron, pues ya su padre y su madre ya no estaban con ellos para consentirlos y tienden a volverse muy caprichosas, ¿no? Se vuelven unas personas que son muy alteradas, se alteran fácilmente porque se aburren muy fácilmente, ¿no? Todo el mundo está ahí para hacer las delicias de ellas como si fuéramos bufones, ¿no? Así que estas mujeres se la pasan un poco aburridas o se entretienen por un par de meses y luego simplemente se mueven y después de que se aburren se vuelven un poco histéricas, neuróticas, mal geniadas. ¿Cuál es su solución? Es buscar placer en la variedad. Pasan rápidamente de una relación a otra, de una persona a otra, de un trabajo a otro, de un lugar del mundo a otro, antes de que aparezcan el aburrimiento. Lo que detestan a muerte es un estímulo que las aburra. Las relaciones no les sientan bien, es decir, las relaciones a largo plazo, porque en ellas inevitablemente hay un componente de hábito, de rutina, que para ellas les resulta tremendamente fastidioso. Sin embargo, esa búsqueda incesable de variedad, de movimiento, hace que se cansen y eso tiene un precio. Tienen problemas en el trabajo, muchos romances insatisfactorios, muchos amigos que en un momento los tratan muy bien y después los abandonan. Lo que este tipo de arquetipo, Su Alteza Mimada, busca en verdad es una persona, una figura paterna. Es decir, estas mujeres buscan un papá, un padre que les sigan dando los mimos que imploran. Para seducir a este tipo de víctima, lo que necesitas es luchar contra las enormes distracciones. Entonces lo que tienes que hacer es proporcionarle mucha variedad en los estímulos que le das, llevarla a muchos lugares para visitar, experiencias inusitadas, darles color, espectáculo, cosas que literalmente la dejen con la boca abierta. Paréntesis, esto inevitablemente lleva un gran gasto de energía y un gran gasto de dinero, ¿no? Sin embargo, te doy este arquetipo por si te interesa alguna mujer, no sé, de tipo farandulero, de tipo de estas niñas bonitas que hay en toda universidad y en todo trabajo que son supremamente consentidas, ¿no? Estas mujeres necesitan un gran gasto de energía, pero que a la larga no se va a ver recompensado porque como odian la rutina, odian los hábitos, entonces no te van a poder proporcionar una relación a largo plazo. Así que es un arquetipo ideal para una relación a muy corto plazo, una relación efímera, casi que una aventura.
Así que siempre tendrás que mantener un aire de misterio. Siempre tienes que estar sorprendiendo sin cesar a tu objetivo con un nuevo lado de tu carácter. Es decir, tienes que manejar la coquetería, tienes que manejar no dejar ver todas las cartas en el primer lugar, siempre tienes que estar innovando. Y eso, créeme, puede ser algo desgastante si no estás metido tampoco en este mundo. Lo que necesitas es variedad. Si logras hacer eso, te será tan leal como alguna vez lo fue con ese papá o con esa mamá que le proveyeron todos los mimos, ¿no? Si buscas una relación prolongada, como te digo, tienes que ocultarlo, porque la seguridad a largo plazo lo que hará es que ella huya asustadísima, asustadísima. Son de estas personas que te dicen, yo quiero estar sola, yo no me hallo en una relación, yo quiero estar conmigo misma y a mí me aterra eso. Y efectivamente le aterra. Entonces, si quieres una relación a largo plazo, el grado de desgaste va a ser enorme. El siguiente arquetipo es el mojigato o la mojigata. Aunque parece increíble, la mojigatería sexual todavía existe, está por ahí rampante. Una mojigata es alguien, una persona demasiado preocupada por las apariencias, por lo que la sociedad considera una conducta apropiada y aceptable. Permanecen dentro de sus estrictos límites de lo correcto porque lo que más temen es el juicio de la sociedad. Freud diría que tienen un super yo demasiado castigador. El super yo puede verse en las normas éticas, morales, normas religiosas. Probablemente sean personas demasiado religiosas, más no espirituales, personas que vistan de colores oscuros, buzos de cuello alto. Les preocupa muchísimo las normas de bondad, justicia, sensibilidad política, buen gusto. Son personas muy puestecitas, ¿no? Lo que las caracteriza es que en el fondo, en su inconsciente, les excita y les intriga los placeres transgresores, es decir, son personas que dentro de toda esa fachada, ese buzo de cuello alto, todas esas normas, de pronto esas gafas que pueda tener, se esconde un hervidero de pasiones, se esconde un deseo de volverse loca, de encontrar una persona que las saque de sus límites y las vuelva un, una antorcha encendida de pasión y de sexo. Eso es lo que desean. Tienden a vestir de colores apagados, jamás corren riesgos en la moda, es decir, no vas a encontrar en ellos un dandy. Un dandy está lejano a este arquetipo. Pueden ser, a veces criticar un poco mucho a los que asumen riesgos, a las personas menos correctas, son un poco moralizantes. Están diciendo cómo es posible que se haga eso en nuestras épocas. Esta época que estamos viendo es muy difícil, cómo es posible en TV. Bueno, empiezan a decir cosas así. Sin embargo, no tienes que asustarte con esos comentarios, porque ya sabes que las personas somos mucho más de lo que mostramos. Y debajo de eso lo que se esconde es una persona que desea ser sacada de su muro. Son adictos a la rutina. Contrario a lo que habíamos visto en Su Alteza Mimada, estas personas están pendientes de seguir haciendo sus mismos patrones y sus mismas rutinas. Son personas conservadoras, son personas apegadas a ritos. Si hablamos esto con los 4 cuadrantes de los cuales habíamos visto, podemos ver que esta persona está muy cercana al hemisferio izquierdo, azules o verdes. ¿Qué es lo que desean? Desean transgredir. Entonces, su principal deseo, su objeto de deseo, irónicamente, son rebeldes o sirenas. Este mojigato se sentirá muy tentado por alguien con un lado peligroso o con un lado atrevido. Si deseas a una persona de este tipo, no debes engañarte por sus juicios sobre ti o sobre sus críticas. Es sencillamente una señal de lo mucho que le fascinas, de lo mucho que estás en su mente. Puedes atraerle a la seducción si le das oportunidad de criticarte o hasta de intentar reformarte. Para mí, uno de los personajes que atraería al perfecto mojigato es un arquetipo muy parecido al personaje de esta serie de televisión que se llama ¿Cómo conocí a tu madre? Barney Stinson. Este sería el perfecto porque es muy transgresor, ¿no? A pesar de que se viste formalmente porque se viste de corbata, si tú lo ves es muy irónico, es muy sexual, es muy seductor, muy conquistador en todo aquello que habla y siempre está yendo a bares de striptease, siempre está yendo, si tú ves, sus amigos lo juzgan y justamente la mujer que más lo juzga, la mujer que más enamorada está de él, irónicamente, que es la mujer buena, ¿no? De la película, de la serie. Una vez que lo animas y animas a esta mujer que se desprenda de su corrección, el sentimiento y la energía lo inundan. Dice Robert Greene cuando habla de este arquetipo que es un objetivo demasiado generoso al finalizar
el proceso de seducción, porque te vas a encontrar con un diamante en bruto que vas a lograr pulir de una manera excelente y tiene una sensualidad y una sexualidad desbordantes y exuberantes. Muchas veces, Su Alteza Mimado, las mujeres más hermosas y más consentidas son más frías al momento de la intimidad. Este tipo de mojigatas son mucho más ardientes en ese tipo de escenas. Siguiente, la estrella en decadencia. En, en nuestros orígenes todos queremos atención, brillar, pero en la mayoría de nosotros esos deseos son fugaces o son transitorios. El problema con las estrellas en decadencia es que en cierto momento de su vida fueron el centro de atención, llamaron constantemente la atención, pero esos días por la edad o porque se ajuiciaron, se han ido ya. Pero el recuerdo de haber brillado una vez es difícil de superar. Esto es muy parecido a lo que habíamos hablado del rebelde o de la sirena rehabilitados. Dan la impresión de que desean atención y que tratan de destacar. Sin embargo, eso a veces no es bien visto por la sociedad o por los centros de trabajo, así que se han ido apagando poco a poco. Para llevar las cosas en paz, aprenden a aplastar sus deseos, pero al no obtener la atención que creen merecer, pues empiezan a volver rencorosas, tal cual como hemos visto en el rebelde y en la sirena rehabilitados. De repente reciben atención en un escenario social, sin embargo, y empiezan a brillar. Reciben un poquito de atención y empiezan a iluminarse sus rostros. Mencionan sus días de gloria y un pequeño destello lo puedes ver en sus ojos, un pequeño sonrojamiento. Les encanta volver a recibir un poquito de atención. Seducir a este tipo de persona es simple. Tienes que volverlo el centro de atención. Cuando estés con ella, actúa como si fuera una estrella y te deleitarás en su fulgor. Escucha sus historias. En particular, estas personas tienen a hablar bastante de sí mismos. En situaciones sociales tienes que volverte tú un poco más discreto y dejarlo aparecer como la persona divertida, radiante. Mejor dicho, tienes que darle un espacio en el cual esta persona se sienta como la vieja estrella que fue, la vieja persona que llamó la atención en algún momento. Es decir, tienes que jugar a ser encantador. ¿Te acuerdas que los encantadores son aquellas personas que prodigan encantos, halagos, piropos, que son aquellas personas que siempre están adornando la vida de otros? Así que un encantador es perfecto con la estrella porque le está diciendo, mira, eres genial, eres una persona estupenda, cómo te ves de joven, eres muy divertida, eres genial. El encantador hace eso. Ojo, hacer eso no está mal. Como algunas escuelas nos han dicho, hacer eso no está mal. Y es una jugada muy inteligente si das con el arquetipo que te permita promover ese juego. Si tú haces ese juego del encantador con Su Alteza Mimada, te va a volver su esclavo. Te va a subyugar y va a empezar a pedirte que le lustres los zapatos. Así que no siempre el arquetipo encantador juega con todos o combina con todos. Tienes que saber elegir muy bien tu objetivo y eso es justamente el objetivo de este audio en concreto. Cuando tú hagas que estas personas se sientan sumamente agradecidas contigo por dejarlas resplandecer, vas a tener la conclusión a tu seducción. Se enamorarán de forma loca, se enamorarán de una forma increíble porque tú vas a ser aquella persona que le va a estar recompensando en halagos, en cumplidos, todo aquello que esta persona cree. Vas a ser un soporte a su autoestima que se ha habido un poco deteriorada porque ya no tiene auditorio. Tú vas a ser ese auditorio y a cambio vas a obtener aquello que tú deseas. Es una seducción impresionante, una entrega total, una fidelidad total. Estas personas sí se prestan a una relación a largo plazo. El siguiente, el principiante. Son personas inocentes, son increíblemente curiosos, pero tienen una escasa o muy poca experiencia en el mundo. Desean viajar, pero no lo han hecho. Desean estudiar, pero aún no han terminado de estudiar. Desean trabajar, tienen muchísimas ambiciones, pero aún están demasiado jóvenes, demasiado verdes para lograrlo. Así que ansían a alguien, o su fantasía, su vacío es alguien que los inicie en ese mundo, alguien de mundo que los lleve a cumplir o a hacer realidad todos esos deseos de atrapar el mundo ahora, de viajar, de conocer, de disfrutar. Estas personas a veces son juzgados como dulces o inocentes, pero ellos saben que no es así. No pueden ser tan angelicales como la gente cree que son, pero así se muestran. Seducir a una principiante, a una mujer principiante es fácil, pero hacerlo bien necesita un poco de arte, que es la técnica que te quiero enseñar. A las principiantes les interesan las personas con experiencia, en particular con un toque de maldad.
tienen que mostrar un largo oscuro, un lado incluso depravado, un largo bastante sexual, bastante incluso pornográfico de alguna manera. No sé si me estoy haciendo entender. Tiene que ser una persona bastante desinhibida, no puede ser un amante ideal como tal, o tiene que ser un amante ideal pero matizado con eh, muchos ingredientes de persona de tipo malo, ¿no? Su gusto por el sexo, por los excesos, ese tipo de cosas. Tiene que hacer comentarios bastante mmm, diferentes a lo que se esperaría. Tienes que, sin embargo, matizar ese aspecto, no lo tienes que mostrar con tantas fuerzas, simplemente tienes que hacer un comentario aquí o allá que devele o que deje ver que tú no eres tan inocente, que tú eres una persona ya experimentada de mundo, que has tenido mucha experiencia, quizás en el sexo, quizás en relaciones afectivas, pero simplemente un comentario aquí o allá, no tienes que mostrarlo de manera demasiado abierta porque se puede asustar, algo muy parecido a lo que pasa con el Mojigato. Tienes que darle eso de a pequeñas dosis, ¿no? Pequeñas dosis muy sugerentes. Recuerda que una de las principales virtudes de la seducción es que te das de a pocos, que no tienes que mostrar demasiado cuál es el lado que deseas vender, porque si no lo que vas a suscitar es resistencia por parte de tu objetivo. Lo que debes hacer es mostrar una combinación de cualidades. Debes tú ser un tanto infantil, pero ese infantilismo debe mostrarse con un espíritu travieso, con un espíritu conocedor del mundo, contando la historia de tu experiencia. Obviamente, para hacer eso tienes que tener experiencia. Si actúas, fácilmente podrás ser desenmascarado. Tienes que exponerlo a nuevas ideas, tienes que exponerlo a que abra su mente. No solamente la seducción tiene que ser física o sexual, sino tiene que ser una seducción intelectual con ellos porque desean abrirse a nuevas ideas. Son principiantes. Así que un buen maestro puede acompañarlos en ese camino de descubrimiento de un nuevo mundo. La seducción no la tienes que volver vulgar ni sórdida. Todo tiene que ser romántico, aún el lado malo o oscuro de la vida. Y te quiero poner aquí un ejemplo muy claro. No sé si has visto la película Drácula de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola y protagonizada de manera inquietante por Winona Ryder y por un Drácula impresionante, un Drácula que es muy romántico, que incluso puede convertir las lágrimas de su amada en preciosos diamantes. Es una persona que es demasiado sexual, demasiado romántico, es un caballero, pero también es un dandy porque le gusta el arte. Recomendada esa película, ve, alquílala y fíjate en el arquetipo que encuentras en ese Drácula, Recuerda, Drácula de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola. Una película imperdible porque es justamente, a pesar de que Drácula es un tipo malo, es un tipo perverso, incluso es un asesino, su seducción es bastante romántica, bastante llena de elementos que a las mujeres les encanta, bastante estética, una seducción bastante artística, en la cual se centra mucho en los detalles. Tienes que proveerle a esta persona inocente, espectáculos, eventos coloridos que apelen a su sentido, llevarla a obras de teatro, llevarla a sitios que no ha ido, ha visitado, mostrarle cosas diferentes de la vida. Sin embargo, tu seducción va a ser diferente a la de Su Alteza Mimada. Su Alteza Mimada tienes que llevarla a sitios de rumba, sitios mucho más escandalosos por alguna manera. La principiante tienes que llevarlo a sitios bastante más artísticos, bastante más intelectuales, quizás con detalles más sencillos. Esta es una persona que tiene muy buen gusto, tiene gustos espirituales, así que puedes llevarla incluso a un paraje, un paisaje muy hermoso, a ver un atardecer y va a quedar impactado, no sé, un atardecer desde un edificio muy alto y va a quedar impactado, porque lo que le vas a mostrar, o el valor que tú vas a darte, es que le vas a mostrar la parte interesante del mundo, vas a empezarla a llevar a un mundo fascinante en el cual ella se ha querido meter. El siguiente que vamos a ver es el conquistador. Las personas de este tipo poseen una inusual cantidad de energía que les resulta difícil de controlar, son hiperactivos, invariablemente están al acecho de personas por conquistar, por obstáculos que vencer. Son estas mujeres que son casi como gatas, ¿no? Que siempre están coqueteando, no sé, el prototipo secretaria de muchas empresas que está coqueteando, que siempre está mostrando sus atributos con grandes escotes, con faldas muy ceñidas, con blusas demasiado que dejan ver toda su silueta, ¿no? En situaciones sociales a veces se demuestran muy tímidas y tienen cierto grado de reserva. Sin embargo, no debes fijarte en sus palabras o en su apariencia, sino en sus actos.
en la forma en que se relacionan, les gusta el poder y lo consiguen a como de lugar. Por eso yo te estoy diciendo que es mucho el prototipo de muchas secretarias o de muchas mujeres aspirantes a cargos de liderazgo que tienen en su cuerpo la principal arma. Seducen, se hacen las tímidas, se hacen las de yo no fui, yo no rompo un plato, pero lo que desean es poder, desean control. Tienden a ser emotivas, pero su emoción a veces se da solamente en arranques, cuando se les presiona. En materia de romance, lo peor que uno puede hacer con ellas es ser una presa fácil. Tienes que dejarlas que ellas sean las que seduzcan, las que muestren, las que hagan todo el trabajo, y lo van a hacer con placer, porque ese es su trabajo, están acostumbradas a eso. Si, si te muestras demasiado agresivo, te desecharán. Tienes que darles la oportunidad de ser agresivas, de vencer alguna resistencia. No sé, que es mi secretaria, yo soy el jefe, ese tipo de cosas. Antes de que piensen que te han abrumado. Tienes que concederle una experiencia de casa satisfactoria. Hacerte un poco difícil, hacerte que no es correcto, no lo debo hacer, hacerte que a veces te sorprende que tú estés teniendo esos sentimientos con ella. Tienes que jugar a la coquetería, ¿no? El coqueto funciona muy bien con este tipo de arquetipo, porque el coqueto a veces le da alas al deseo que ellas tienen de seducirte, pero en el momento se pone frío, entonces eso las enciende, porque el calor y el frío funciona muy bien con este arquetipo. Tienes que dejarlas embestir una y otra vez, al final se van a debilitar y tú vas a poder seducirlas, ¿no? Entonces esta seducción es muy pasiva. Aquí vamos a tener otro paradigma. A veces la seducción no es tan directa como nos han mostrado. A veces la seducción se juega en lo indirecto, en hacerte tú la víctima pasiva, hacerte tú el que no tienes ni idea, el que a veces te resistes, el que a veces, oh, no sé si eso será correcto, no sé, es que a veces yo te veo solamente como mi amiga y imaginarme como tú, como mi amante, es algo un poco complicado. Es increíble, ¿no? Pero a veces vamos a terminar volteándole el juego a las mujeres y eso me parece un juego sumamente entretenido y apasionante. La seducción no es simplemente que tú tomes la iniciativa, la seducción también es que tú la tomes pero de manera pasiva, es de manera coqueta, ¿no? De manera que tú haces pero después te dejas perseguir un rato y después tú haces un par de movimientos como un mago y persigues un poco y luego te alejas otro poco. Eh, Esto fue una de las maneras en que fue seducido Napoleón por parte de Josefina. Josefina era justamente eso, era una mujer que se enamoró de un conquistador y empezó a coquetear con él, a flirtear con él, y al final fue la que tuvo todo el dominio de Napoleón, a pesar de que Napoleón es un tipo, o era un personaje bastante impetuoso. El siguiente es el fetichista exótico. A muchos de nosotros nos incita o nos intriga lo exótico. Mm, lo que nos distingue de este arquetipo es que ellos tienen mucho interés en esa parte exótica de su vida. Sienten un vacío interior y tienen una fuerte dosis de autodesprecio, es decir, se odian a sí mismos. Les desagrada de dónde vienen, sus raíces, su clase social, su familia, su cultura, porque en el fondo se desagradan a sí mismos. Entonces, ¿cómo compensan eso? Con gustos por los viajes, por tener objetos de lugares remotos que muestren que son personas cultas, cuando en realidad tú sabes que en el fondo se avergüenzan de sus raíces. Mm, Se jactan de que les gusta la música artística, la música de lugares remotos, son exquisitos en sus gustos o en el arte o en el amor por ciertas culturas extranjeras, no sé, les encanta la cultura china y hablan de la música china y tienen objetos chinos, pero en el fondo tú sabes que vienen del barrio más bajo de tu ciudad, sino por alguna eventualidad tuvieron un buen trabajo y empezaron a acceder a ese tipo de vida que siempre desearon, así que son un poco arribistas. Esa es, digamos, que básicamente la palabra que los definiría. Son un poco rebeldes, ¿no? También en el fondo. La vía para seducirlo es ponerte a ti mismo como exótico. Si no pareces proceder al menos de un medio o raza diferente o tener un aura extraña, ni siquiera te tomen la molestia, porque esas personas, como son tan arribistas, no se van a fijar en personas normales, sino se van a fijar en personas con gustos exóticos, música exótica, gusto artístico exótico, que hayan visitado muchos lugares. Mm, es necesario volver a esas personas como si vieran en un teatro donde tú eres una persona que les proporciona un montón de estímulos artísticos y sensuales, ¿no? Mm, los fetichistas exóticos, nos dice Robert Greene, no son particularmente buenos como objetivos, porque
mm, pronto se aburren, pronto cualquier clase de arte o música empieza a parecerles banal, son muy fluctuantes, siempre querrán algo más, así que eso termina por cansar incluso a una persona que efectivamente es exótica. A un dandy, por ejemplo, le cansa, porque el dandy busca a una persona igualmente artística, una persona con una vena artística o al menos con una curiosidad artística, pero que no se canse de lo que le está vendiendo. Este se está cansando porque siempre ha sido una revista, siempre le cansa aquellas cosas que ya en algún momento empieza a detectar como vulgares, ¿no? En general, este tipo de mujeres se encuentran atrapadas en una relación sofocante o en un trabajo sofocante, en rutinario, o en una ciudad plana, en una ciudad sin mayores alicientes culturales. Lo que hacen que esos individuos fetichicen lo exótico es que necesitan tener nuevos estímulos culturales, necesitan salirse, necesitan cambiar, darían todo por cambiar su vida y haber nacido en una cuna más noble. Así que lo que tienes que hacer es que considerar que este arquetipo es un pozo sin fondo. Nunca se van a llenar, nada los va a llenar. Así que lo que puedes buscar con ellos es una relación muy corta, una relación muy breve y ya, es todo lo que puedes aspirar con este tipo de personas. Muy bien, vamos por la mitad de nuestros arquetipos. Quiero dejarlo acá. Quiero que me empieces a hacer preguntas. Si tienes algún tipo de duda o inquietud, la responderé en este mismo espacio, en un audio donde veremos los otros tipos de víctimas. Nos faltan, te los voy a adelantar. La reina del drama, el profesor o la profesora, la bella, la mujer bella. Esas mujeres que son los objetos de deseo en cualquier lado. La niña vieja, son aquellas mujeres que ya tienen una cierta edad, pero que resultan ser bastante atractivas. La salvadora, la rebelde, la idólatra, la sensualista, la líder solitaria. Esas son las demás objetivos que nos hacen falta en esta serie y quiero darte las gracias por escuchar. Ya casi vamos a completar 3/4 de hora. Quiero que lo pienses, quiero que lo medites y que me escribas tus dudas o inquietudes. Las voy a responder en el siguiente y ya daremos por fin conclusión a a esta serie y a este nuevo audio que ha sido como una especie de bonus track, que ha salido un poco más largo de lo que esperaba, pero que vale la pena porque empezamos a descifrar un poco aquellas personas que nos gustan y que nos encantan y que a veces no sabemos cómo acercarnos a ellas. Te cuento un poco de los planes que vienen con este blog. Hoy se inicia el foro. En nuestro foro vamos a tener lugar de intercambiar preguntas y respuestas. Y va a venir una serie muy interesante, que es la serie que va a seguir a esta. Va a venir una serie en audio, donde vamos a explorar un poco más, hilando más fino en aquellos serie de pasos que nos van dando la obra de Robert Greene en su arte de la seducción. Vamos a explorar cada uno de los pasos de manera muy breve. Estos serán audios un poco más breves, a la especie de micros, donde daré simplemente tips muy puntuales. Y empezaré una serie de de video, donde voy a explorar el lenguaje del cuerpo. Vamos a hablar paso a paso, diapositiva a diapositiva, imagen a imagen, para que logres desarrollar un lenguaje del cuerpo impresionante. Voy a mostrarte ejemplos de YouTube, voy a mostrarte ejemplos de películas. Todo lo vamos a poder ver ahí. Voy a estar ahí, en un recuadrito, mostrándote qué es lo que debes y qué es lo que no debes hacer. Lo que deseo es que te conviertas en un maestro del lenguaje corporal y de la comunicación no verbal. Esa serie la iniciamos la siguiente semana. Un abrazo para todos, muchas gracias por escuchar y que comience la cacería.